En Colombia, un pueblo se convierte en patrimonio cuando tiene un valor cultural, histórico y arquitectónico único y está declarado bien de interés cultural. Tiene que tener una vocación turística grande y no pasar de los 150.000 habitantes. Estamos hoy acá en uno de los pueblos patrimonio de Colombia y pues nada, yo en este canal prometí, las promesas hay que cumplirlas, de que íbamos a documentar todos los pueblos patrimonio de Colombia. Vamos por la mitad, vamos en el 9º. Aquí están los que ya se hicieron. Y aquí están lo que nos falta. Entonces, sin más preámbulo, hola, mi nombre es Milton Aguirre y te cuento que estamos en Lorica, Córdoba, otro de los pueblos patrimonio en Colombia. No, señor. Ese sí es. Palma. Juego, juego, juego. La candela viva. Que allá viene la candela. Santa Cruz de Lorica, que fue fundada en 1739 hasta el 3 de mayo de 1740 y que en principio se llamó San José de Gaita. Después, con el paso de las décadas, su nombre se convirtió en Santa Cruz de Lorica. Pero desde antes existieron unas personas que habitaron todo este departamento de Córdoba y parte de Sucre también y hasta alrededores del Golfo de Morrosquillo. Y eran nuestros indígenas zenúes o sinúes, que están desde el año 200 antes de Cristo y que por naturaleza eran ingenieros, porque ellos evitando cuando las crecientes de los ríos invadieran o subieran el nivel del río, dañaran sus cosechas, ellos se inventaron unos canales y evitaban que estas tierras donde estaban haciendo las cosechas se les inundaran. Entonces eran unas personas muy inteligentes. Era una comunidad indígena grandísima, muy grande, y adoraban el río, le tenían un gran respeto al río. Cuando a la llegada de los españoles, que los españoles no solamente llegaron con armas y a conquistar todas estas tierras, sino también llegaron con algunas enfermedades, como la viruela, el sarampión, la gripe, y nuestros indígenas no estaban preparados para esa clase de enfermedades. Entonces la viruela se llevó gran parte de toda esta comunidad indígena. Igual a lo que pasó en Aguadas Caldas, si han visto el video de Aguadas Caldas, también la viruela acabó con una gran cantidad de nuestros indígenas. Pero no solamente eran fuertes en la ingeniería hidráulica, también eran muy buenos en la orfebrería en oro y las aleaciones al tejido de caña flecha que le dio origen al sombrero volteado. Pa' que lo oigan, todo Colombia, en Malagana, en Arbolete, allá en Moñito, allá en Moñito, en María la Baja, tambo, 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 tambo. Bueno, nos encontramos aquí en la plaza de Lorica, Córdoba, y nos van a contar algo de su gastronomía, que es deliciosa. Estamos con Liliana con su apellido. Ortiz. Liliana Ortiz. Ella nos va a explicar algo de la gastronomía de acá de Lorica. Está nosotros lo conocemos como, todo el mundo lo conoce como parepalo, no. Parapalo, pero el verdadero nombre es Revoltillo de Moncholo. el revoltillo de Moncholo. ¿Por qué se llama así? Que es un pescado que uno pone a cocinar, lo prepara con verdura, con huevo y ya. Pero ¿cuál es el secreto cuando tú lo estás preparando y todo? ¿Por qué a la gente le encanta y por qué dicen que es afrodisíaco? Bueno, la verdad es que no sé por qué dicen que es afrodisíaco, pero cuando uno prepara las cosas con amor, a la gente le gusta. Ella misma nos va a preparar ahora más tardecito un sudado Bocachico.
Un sudado de boca chico frito, guisado. guisado. En zumo de coco. En zumo de coco, luego lo fritan. ¿Cómo es el procedimiento de eso? Bueno, primero se pone a fritar el boca chico. Luego se prepara en zumo de coco, se le echa tomate, cebolla, se le echa cebollín, ajo y su respectivo toque de secreto. El toque secreto. Y El amor. El amor, que es el... Que le ponemos a las cosas. El amor que le ponemos a las cosas. Se cocina y ya. Se para cocina comer. y listo. Para comer. Para chupar los dedos. Sí, señor. ¿Es cierto que el bocachico tiene mucha espina? Sí, tiene mucha espina, pero siempre y cuando esté grandecito, sí, casi no tiene espina, pero cuando está pequeño, sí, sí. O sea, toca que nos des hoy uno grande, que nos des Sí. tanta espina. Bueno, Sí, señor. ¿de quién es esta cocina que está acá en la plaza? Está en la plaza, ¿no? Sí, La de la plaza plaza del principal. mercado aquí en el Ranchón, Santa Cruz de el Lorica. ranchón, la plaza de mercado acá en Lorica. Este puesto es de la señora María Julio, es mi abuela. Ok. Esto viene, ¿Cuánto tiempo llevan acá? tenemos años de los años y siglos de los siglos. Esto viene de generación en generación. Y todo el tema de la cocina, de la gastronomía va... Cada en quien va, herencia. exactamente. Esto Ok. es hereditario. Y tienen acá esa vista espectacular que es el río, ¿no? El río Sí, Sinú. señor. Les voy a mostrar el revoltillo de Moncholo, Este es el revoltillo. el parapalo, afrodisíaco. Los invito a Lorica, Córdoba, a comer el famoso revoltillo de Moncholo. Al local de María, María. María Acá la Julio. atiende Liliana. Liliana, los atiende. Súper. Bueno, Liliana, acá estamos nuevamente con Liliana, nos va a contar la preparación del bocachico frito guisado, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo todos los ingredientes que se utilizan y el toque secreto que es el amor? Entonces, Liliana, cuéntanos cómo es el proceso. Bueno, aquí se le va a echar el zumo de coco. Aquí tengo preparados ají, cebolla y tomate. Se le va a echar ajo. Don sabor, que no puede faltar en las comidas, pero estos cuchillos de aquí no cortan. Achote. ¿Qué es el achote? El achote es una frutica que viene en un palito y se saca de una semillita y para que dé color a la comida. Ah, ok. Algo así parecido como el corozo. Sí. Sí, parecido. Le echamos un toquecito de vinagre. Lo montamos. Echamos el bocachico para que se cocine y se tapa. Uy, qué rico, se ve muy rico, Liliana. Y destapaste otra olla que también veo que está deliciosa. Sancocho de hueso. No, es que todo lo que venden acá, de verdad que se me cae la baba. Bueno, Liliana, ¿cuánto tiempo hay que esperar este proceso? Bueno, esto está de 5 a 10 minutitos. De 5 a 10 minutos, Sí. ¿sabes? Poco. Sí, es poco. Ah, ok. Bueno, Liliana ya nos va a servir este delicioso bocachico. No, Liliana, eso se ve súper. No, eso se ve delicioso. Plato típico aquí en Lorica, Córdoba. Estos son los acompañantes. Este es el el famoso parapalo. El famoso parapalo, pero el verdadero nombre es... Revoltillo de Moncholo. Ok. También se ve delicioso. Este como ya nos habías contado, ¿no? Este es atún con... Sí. ¿Cómo era, Liliana? ¿Me recuerdas los ingredientes de este? Bueno, este se prepara con verdura, huevo, aliño y el toque secreto. Y un toque secreto. Nada Ok. más lo tenemos nosotras las que le ponemos amor a las cosas.
Ahí están los dos platos típicos de Lorica, Córdoba. La verdad se ven espectaculares para cuando vengan aquí a Lorica, Córdoba, al stand de la señora Marina, de Liliana. Pregunten por ellas y delicioso. Los vamos a probar, pero ya, de verdad, ya se me hace agua la boca. Miren estas delicias de platos típicos aquí en Lorica, Córdoba, también conocido como parapalo, porque es afrodisíaco. Vamos a probarlo. Qué cosa tan deliciosa. Es un atún con verdura, con huevo, pero está muy rico. O sea, así se le siente harto el sabor acá al Caribe. Delicioso. Y este otro plato espectacular, es el bocachico frito guisado. Nos preparó Liliana este plato, pero es que no, miren la presentación. Miren ese caldo, miren ese pescado, se ve tremendo. No, para las personas que son antojadas, no vean más el video. Súper delicioso, súper recomendado cuando vengan aquí a Lorica, al pueblo de Liliana y de la señora Marina. Delicioso, muy rico. Ay, que me toquen el tambor. Al son de María Lava. Ay, que me toquen el tambor. Óyelo. Al son de María Lava. Ay, al son de María Lava. Al son de María Lava. Ay, al son de María Lava. Al son de María Lava. Ay, yo que escuché cantar. Al son de María Lava. De Pabla Flor a su mamá. Al son de María Lava. De Pabla Flor. Dos de los hijos más reconocidos y más queridos por este pueblo de Santa Cruz de Lorica, el señor Manuel Zapata Olivella, literario, y su hermana Delia Zapata Olivella, a quien se le hace un reconocimiento cada año con más de 100 comparsas debido a sus danzas y su folclore. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, llega a Lorica los primeros sirio-libaneses, por puras casualidades de la vida, porque ellos iban para otros destinos. Llegan con su cultura de negocios, con su cultura del crédito, fueron los pioneros en crédito. Llegaron con el apárteme con esto y a medida que vaya cancelando le entrego la mercancía, y así hicieron unas grandes fortunas. Bueno, tenemos la suerte de tener aquí al señor Alexis Hatin, de la descendencia de los sirio-libaneses, cuando llegaron en el año de 1880, y nos va a contar toda la historia de cómo fue que llegaron acá, tuvieron una oportunidad acá de negocio y muchas cosas más. Don Alexis, muchas gracias por estar en el canal. Encantado de que me hayan invitado, y para mí es un placer hablar de mi familia y sobre todo de Lorica, esta tierra tan hermosa que es llamada la matrona del Sinú. ¿Cómo fue el primer sirio libanés que llegó acá? ¿Por qué llegó? Bueno, te comento, en 1880 llega a Colombia Moisés Hatin Daguer, que fue el primer libanés que pisó tierra colombiana. Y ese señor se radicó acá en Lorica, vino del Líbano, y del Líbano se vino a Lorica, pero llegó a Lorica porque en las ciudades capitales no se le permitía a los extranjeros, a los inmigrantes, quedarse en la capital, tenían que irse a la provincia. Y como él después de Puerto Colombia llega a Cartagena, y en Cartagena comienza a investigar que dónde podía estar mejor, entonces le recomendaron a Lorica, y llegó a Lorica. Y fue el responsable que Lorica, después de 20 años, se convirtiera en el pueblo de más inmigrantes de la lengua árabe en Colombia. Te digo una cosita, a principio de siglo,
el segundo idioma que se hablaba en Lorica era el árabe. El árabe, claro. ¿Cómo fue que vieron esa oportunidad de negocio, que ustedes fueron los pioneros en el crédito? ¿Cómo es esa historia? Bueno, resulta de que cuando yo hablo de la migración sirio-libanesa, que muchos hablan de la inmigración árabe, yo no le digo que es migración árabe, yo le digo que es una inmigración del habla árabe. Ellos no eran árabes, ellos eran fenicios. Si Ok. tú le dices a un libanés que es árabe o que es turco, le está quitando más de 5.000 años de historia. Ok, claro. Ellos llegaron acá y vieron la oportunidad del negocio, cambiaron le dieron un vuelco al sistema comercial, comenzaron con el crédito, Con el crédito. con el plan Separe. A ti te gusta una camisa, si no tienes con que comprarla, tú vas abonando y cuando lleva el 50% te la entrega y después das el otro 50%. Ah, ok, Oye, claro. sí. Antes tú tenías que comprar un bulto de arroz, una lata de manteca, tenías que comprar un metro de tela y ellos no te vendían el metro, te vendían la yarda que era de 90 centímetros, 80 centímetros, te vendían una libra y 1 kilo de arroz, una botella de manteca. Comenzaron con el minoreo y eso fue la experiencia que ellos tenían por ser fenicios, Sí. que tenían la tradición y la cultura del comercio. Iban la venta de puerta a puerta a los pueblos. Después, cuando ya tenían el músculo financiero, abrieron sus tiendas, y eso sí, con la capacidad del ahorro y la capacidad del trabajo. Eso sí, que ellos llegaron fue a quedarse, nunca pensaron en devolverse, llegaron a ser patria, llegaron a ser país y formaron familia y se quedaron. Sí, y que para sacar un negocio adelante uno tiene que ser muy juicioso, muy disciplinado, llevar muy bien sus cuentas, y eso fue también el éxito, ¿no? Sí, claro. De todo este auge. Bueno, con respecto a lo histórico de Lorica, que sus casas que traen esa descendencia también, ¿cuál fue la primera que construyeron? La primera edificación que se hizo en Lorica, que todavía existe, que es la casa de los Martínez Lora, le decían la casa de material o la casa de piedra, que fue la primera. Y ya cuando llegaron los siro-libaneses, eso ya estaba hecho. Ok, ya estaba. ¿Qué hicieron los libaneses? Ya a partir de 1930, de 1940 en adelante, cuando ya tenían lo suficiente ahorro, comenzaron a construir. Por ejemplo, el Afife Matú, que es el que queda al lado del mercado público, que yo digo que es el emblema de la construcción libanesa en Lorica, la construyeron en 1929, ¿no? Ok. Sí, y hay otra casa, en la que se encuentra, el edificio que se encuentra en la placita, en la plaza de la Cordialidad, acá, que es de 3 pisos, que esa la construyó Aldo Hatim a finales del año de 1940. Entonces ya fíjate el tiempo de 1880, ya cuando ellos comenzaron a adquirir lo que no podían construir, pues se lo compraban las casas que estaban hechas, que estaban construidas, entonces las compraban y ahí formaban su familia. Ok. Don Alexis. Entonces vamos a dejar claro Sí, señor. que no todas las casas en Lorica fueron hechas por los sirio-libaneses. Ok. Hay que dejar claro. Sí, eso hay que dejarlo claro. Vale. De las familias de los descendientes suyos, ¿cuáles son las familias, digamos, que llegaron a tener un gran poder aquí en Lorica y que luego se expandieron? Bueno, hay familias que llegaron y que hicieron comenzaron a hacer su fortuna y después la desarrollaron en otra parte. Si yo te digo que los Char, la familia Char, de Sí. todos los hermanos Char que nacieron acá en Lorica, que nacieron los Fuad Char, que todos sus hermanos,
pues sí crearon un dinero, pero después cuando se fueron para Cartagena y Barranquilla, ahí comenzaron a hacer la fortuna. Ahí Pero sí, ¿qué te digo? El capital semilla nació aquí y después por el problema de que ya en Lorica no podían entrar los barcos que venían por el río Sinú porque la boca se sedimentó y no entraba, Sí. ¿sí? Porque Lorica era un puerto, Sí. y no habían las carreteras. Pues yo creo que eso fue una de las condiciones de que la gran parte de la gran familia Empezaron sí, a- comenzaron a emigrar, pero hice para Cartagena y para Barranquilla. No, ellos estaban acá en la costa se y quedaban en la costa. y vieron la oportunidad acá y sí, Sí. continuaron acá. Una anécdota que su merced nos cuente de que de pronto alguno de sus familiares atrás, hacia la historia, le haya contado y que usted sea bonita para contar acá en el canal. Bueno, te digo de que vamos a contarte la historia real del primer inmigrante. Resulta de que cuando ya los turcos, que eran los que dominaban el imperio turco, que dominaban la media luna, lo que es por hoy es el Líbano, Siria, Israel, toda esa media luna, cuando los turcos comenzaron a pedirle la cuota familiar, la cuota familiar que tenían que dar un hijo varón para engrosar el ejército, aquellas familias que tenían con qué, porque el inmigrante que llegaron acá, los pioneros, eran los que tenían el dinero, que la familia tenían el dinero para poder emigrar. Sí. Claro, no era que yo me voy a montar en un barco y cuánto vale el pasaje. Claro. El pasaje Sí, tiene lógica. sí, claro, eran lo que podían. Entonces, ese ancestro mío que fue el primero, sí, que llegó a Colombia, sale de Virú, llega a Marsella. A Marsella tienes que esperar que el barco se llene otra vez para decir a dónde va. Los países más atractivos eran Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, lo que le abrían las puertas. Colombia no. Colombia era no era muy apetecido por las guerras políticas partidistas que tenía en ese tiempo. Entonces él llega a Marsella, el barco llega a Estados Unidos, no dejan bajarlo en Estados Unidos porque Estados Unidos en ese tiempo cortó el ingreso de los inmigrantes y el otro sitio de llegada era Barranquilla. Sí. Entonces el capitán del barco le dijo, bueno, se te acabó la plata, te tienes que bajar acá. Hasta aquí lo Entonces traigo. llegó por la conciencia. O sea, fue o sea, no, ya los demás sí, los demás que llegaron y fue por iniciativa de él que Ok. mandaba las cartas, decía, mira, aquí tienen la oportunidad, vénganse. Entonces comenzó él a mandar por los sobrinos, mandó por la novia vino, se casó aquí en Lorica, y con eso te digo que el primer colombiano, que fue una mujer de padres libaneses que nació en Colombia, nació en Lorica. Ok. Y el primer matrimonio católico que se hizo de libaneses se hizo aquí en Lorica, y se casaron en la iglesia de Lorica porque eran maronitas cristianos, eran de la misma religión. Ok. Bueno, eso nos lleva a la pregunta que le hice al comienzo. Claro. ¿Cómo llegaron? O sea, ¿Cómo llegaron? eso fue, Sí. fue como una carambola, ¿no? O sea, Sí. iban era para otro lado y se le acabó la plata y el capitán dijo, hasta aquí le alcanzó la plata. El que llegó primero. El primero y que sí, llegó. Y después sí comenzó entonces las cartas y las publicidades, vénganse, Porque vio la oportunidad. necesito que mis sobrinos vengan y me ayuden. Me echen la mano. Y me echen los vecinos. Y como era, te tengo que se me había olvidado decirte que ellos venían de una población que se llama Sasle, que era la capital cristiana del Medio Oriente en ese entonces. Entonces, todos los que llegaron eran cristianos. Y no hubo la xenofobia, ese rechazo de la sociedad hacia los extranjeros. Mantenían una misma religión, y lo primero que hacían cuando
cuando llegaban a Lorica era entrar a la iglesia y arrodillarse y darle gracias al Espíritu Santo y a la Virgen María. Ah, ok, coincidieron en eso. Sí, claro, de la misma religión. Ok. Bueno, don Alexis, pues muchísimas gracias por toda esta introducción, por toda esta historia, por conocer más sobre Lorica, sobre cómo fue que llegaron y cómo fue que encontraron esa oportunidad y se quedaron y están contentos. Y invítenos a todas las personas que siguen este canal de que visiten Lorica. Hombre, sí, Lorica es una tierra de historia y de grandes escritores. Aquí nació Manuel Zapata Olivella, aquí nació David Sánchez Juliao. Ah, y otros personajes del Sinú, Juan Gozaín, el poeta Raúl Gómez Hattin. Lorica tiene historia. Lorica no solamente es desde la llegada de los sirio-libaneses. Lorica era Lorica mucho antes de llegar a esas inmigraciones. Muchísimo antes, cuando Sí, nuestros mucho indígenas antes. senúes. Mucho antes, sí. ¿No? Lorica era un centro comercial y cultural en el prehispánico. Ok. Cuando se estaban construyendo estas ahora que le llaman malecón, Malecón, sí. encontraron vestigios de artesanía maya. Ah, sí. Sí, entonces se dice de que confirma de que fue un centro cultural y comercial de antes de llegar a los españoles. Ok. Bienvenido a Lorica, a la matrona del Sinú. Don Alexis, muchas gracias. Ok, encantado, a ustedes. Lorica, de los 18 pueblos patrimonio en Colombia, tienen que visitarlos. Después de esta espectacular entrevista con Alexis Hattin, fuimos invitados cordialmente a una cena especial de comida libanesa. Un plan imperdible si vienes a visitar Lorica. Un agradecimiento también a don Jairo Mogollón, productor de televisión colombiana, por su cordialidad para la realización de este video. Bueno, estamos acá con don Edwin Carder, que muy amablemente nos está invitando a su casa. Es una de las casas más representativas de Lorica porque tiene una historia. Pero quería que vieran toda esta cultura, todo este arte que tiene él de varios artistas muy importantes. Y de verdad que es la casa de él, pero parece un museo. Como ¿cuáles cuadros tiene acá don Edwin? Pues tengo acá unos cuadros de un artista acá de Lorica que se llama Tina Reynolds, otro cuadro de un artista de acá de Lorica, este es de Oscar Jaramillo, un artista paisa, muy querido, muy amigo mío, David Mansur, Rodríguez Naranjo, Fernando Botero, que me regaló ese afiche en el año 86, Edgar Negret, Está súper, está todo. este es de mi padre, este es de otro artista que lo pintó en una tierra que tengo por ahí en la playa. Don Edwin, su merced, mientras vamos grabando y vamos viendo su casa, que está muy linda, muy hermosa, lo felicito, nos puede ir contando, que su merced ya me lo contó ahorita antes de empezar a grabar, el tema de la casa, la historia de esta casa. La casa fue construida y terminada en el año 1929 por un sirio libanés que llegó acá en 1895-96. Su esposa se llamaba Fife Matuk, por eso en cada frente de la casa hay un aviso que dice Fife Matuk 1929, y la construyó el mismo ingeniero que construyó el mercado, con un propósito muy importante que fue proteger de que Lorica no se siguiera inundando, porque en este sitio se juntan el Caño y el río Sinú. Ya eso terminó con las inundaciones en el pueblo. Y el señor Checri Salvador Fayad, que así se llamaba, vivió en esta casa hasta los años 60. Ya de ahí para acá hubo otros negocios, varios, terminó siendo unos burdeles
y ahí fue cuando yo la compré y la restauré y la llevé a su estado más o menos el original. Los mismos colores, el mismo piso, las mismas rejas, las mismas puertas, todo hecho nuevo, pero todo igual como fue antes. Vivo acá hace ya varios años, me gusta mucho estar aquí al lado del río. Claro, al lado del río. Disfrutar de ese río, disfrutar del ruido, disfrutar de la gente, disfrutar del pueblo. Sí. Y de acá me movilizo a otras partes. Ese cuadro es de Tiziano, Sí. ese cuadro es de 1516. Está precioso. 1516 y 1517 Oh, fue hermoso. la maqueta para pintar el gran cuadro en Santa María la Gloriosa de Frari en Venecia. ¿Ah, sí? Es una obra de 6 metros, 7 metros de alta por 3 metros de ancha, pintada sobre lámina de cobre. Me gusta mucho el arte por todo lo que me está comentando. Qué Esa bueno. pantera es Está hermosa. me han dicho que es del mismo artista que hizo la pantera de Cartier. ¿De Cartier? Sí. Oh. Don Edwin, está espectacular su casa, está muy linda, la tiene muy bien conservada originalmente, lo felicito. Y muchísimas gracias por dejarnos ingresar y contarnos un poquitico. Muy a la orden y bienvenido a esta ocasión. Ahí está Manchester. Manchester. Manchester que está anunciando Sí. que llegó alguien. Cuidando. Está cuidando. Entonces estamos a 32, 33 grados acá en Lorica, Córdoba. Nos vamos a tomar este jugo de zapote que es acá tradicional en esta tierra con el de Joroso. Y bueno, nos despedimos de este video. Espero que se suscriban, que compartan los videos. Y nos vemos en un próximo video de Milton Aguirre. Y te cuento. Qué delicia. ¿Se llama el plato? ¿Sudado o sancocho? Bocachico frito guisado. Pero no es sudado. Sí, frito guisado. Se ponía acá. Bocachico frito sudado. Guisado. Guisado. Sudado es el que viene en el sancocho. Exacto. Ese es frito guisado. Este es frito guisado. Ok. Un nicuro. ¿No? ¿Cómo se llama el pescado? No, el Bocachico. El pescado, ¿es un bocachico? Bocachico. ¿No es un nicuro? No, Es un bocachico. un bocachico, sí.